Hoy, 1 de mayo, recordamos a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores anarquistas que luchaba por la jornada de 8 horas. Y estamos hablando del año 1886, de una protesta para conseguir ese objetivo, de una represión de hechos de violencia. Luego son acusados, son 8 los acusados, de los cuales 4 fueron ahorcados y uno se suicidó. Estos eran trabajadores anarquistas que reclamaban para tener una jornada acotada en un momento donde la explotación se descargaba en jornadas de 18 horas, 16 horas, 14 horas. Eso es lo que recordamos el 1 de mayo. Paradójicamente, esto ocurrió en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el Día del Trabajador o la Trabajadora es otro día. Es el primer lunes de septiembre, el Labor Day, se llama allí en los Estados Unidos. Como todo, pensando en reescribir un poco la historia. Pero lo cierto y lo concreto es que en el resto del mundo, este 1 de mayo se evoca a estos trabajadores injustamente condenados a muerte, y fundamentalmente las razones por las que luchaban. Algunos dicen, bueno, este es un día de lucha. Claro, es un día de lucha. Y es un día donde se recuerda esta lucha. Y la verdad es que habría que hacer casi siempre, y todos los 1 de mayo, algún tipo de balance sobre el tiempo transcurrido y cuál es la situación de la clase obrera. Esta no es exactamente la misma clase obrera de aquel tiempo. Estamos en presencia de una masa laboral mucho más fragmentada, incluso con perspectivas políticas e ideológicas que no son las anarquistas o las socialistas. Hasta me atrevería a decir que en algunos casos ya le resulta ajeno a un sector, al menos, creo que minoritario, el propio justicialismo o el propio peronismo. Hoy tenemos una clase obrera que en la Argentina no participa en partes iguales con el capital de la distribución del ingreso. Eso se había conseguido en 2 oportunidades, con el gobierno de Juan Domingo Perón y con los gobiernos de Cristina Kirchner. Hoy, desgraciadamente, eso ya no pasa, no ocurre. Y también en la Argentina, después de tantos años, tenemos nada más y nada menos que trabajadores registrados y trabajadoras registradas con sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, tenemos trabajadores pobres. Cuando hay casi una ocupación plena, la Argentina hoy tiene casi plena ocupación. Hay un 6% que es técnicamente ocupación plena, porque es el 6% que deja un trabajo para conseguir otro con algún tipo de mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenés ocupación plena, pero hay gente que no gana lo suficiente como para vivir, entonces lo que hay es explotación. La explotación. Y también está la autoexplotación. Las 8 horas famosas por las que peleaban los mártires de Chicago, hoy también, por vía de la práctica y la necesidad, se vuelven a romper. Hay gente que trabaja 10 horas, hay gente que trabaja 12 horas, hay gente que trabaja 14 horas. ¿Para qué? Para sumar algún ingreso más que hagan posible llegar a superar la línea de pobreza o a llegar a fin de mes. Esta es la situación de la clase obrera en la Argentina. La clase obrera hoy, o un sector importantísimo de la clase obrera, tiene no solamente problemas para llegar a fin de mes, sino tiene serios problemas para pagar un alquiler, tiene serios problemas para comer bien, vestirse bien. ¿Por qué? Porque las cosas están muy caras, o porque para comer bien incluso necesitas más dinero que para comer mal. ¿Sí? Esta situación se da bajo un gobierno peronista. Este es un gobierno peronista. A que le guste decir o recordar que alguna vez Alberto Fernández dijo que era socialdemócrata. Bueno, eso es parte del color, del chiste. Este es un gobierno surgido del peronismo. El presidente es a su vez el presidente del Partido Justicialista. Así que hablemos en serio. Este es un gobierno que subió con los votos del peronismo y es un gobierno peronista de origen. Me cuesta, sí, y ahí sí puedo entender las críticas, cuando uno ve estas estadísticas, reconocer
al peronismo en estos números. ¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde? Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, este es un gobierno que no es el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri, la clase obrera argentina perdió no solamente porcentaje en el reparto de la renta nacional, sino también perdió poder adquisitivo en el salario, más del 20% del salario real. Pero también es cierto que con este gobierno, con el gobierno del Frente de Todos, siguió cayendo. Por lo menos en un sector importante, algunos hablan de un 6%. Y también lo que creció fue el monotributismo. El monotributismo es un trabajo registrado, pero es un trabajo registrado precario. Los ingresos de los monotributistas son ingresos precarios, ¿sí? Habrá alguno que no, hay distintas categorías, pero la gran mayoría de los monotributistas tienen trabajos muy precarios. Desde ya, eso no habla no habla bien de la situación de la clase trabajadora en el país, fundamentalmente entre los jóvenes, que son los más castigados por la precariedad. Una precariedad que se viene instalando de hecho, que no constituye una reforma laboral en términos de leyes, pero que sí constituye una reforma en las relaciones laborales, en el día a día, donde muchas veces sindicatos que son mucho más poderosos dejan de hacer solidariamente por los que son menos poderosos. Y eso también se traduce en que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda, incluso sindicalizados. La vieja solidaridad gremial es un concepto que está hoy vaporizado, ¿no? ¿Hay una duda pendiente de la CGT con respecto a la situación de los trabajadores? Para mí sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y sobre todo de aquellos sindicatos que son catalogados como de los gordos, ¿sí? Han contribuido a este estado de cosas que antes describíamos. ¿Qué pasaría con una CGT que se ponga a la cabeza de un reclamo general, no solamente por aquellos sectores conveniados de sindicatos de mayor porte o ramas de la actividad más poderosa, sino por aquellos, esa nueva clase obrera, esos nuevos trabajadores y trabajadoras, esa república de monotributistas que ha surgido? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta CGT que se dice peronista recuperara aquello que Perón consagró el 24 de abril del año 47, que es nada más y nada menos que los derechos del trabajador? Yo los voy a leer porque quizá sean conceptos que permitan a muchos y a muchas que están 24 de febrero del 47. A muchos y a muchas que están esperando algún tipo de respuesta del sindicalismo, bueno, aquí tienen qué cosas reclamarles a aquellos que no reclaman. La proclama peronista sintetizaba 10 derechos básicos. El derecho al trabajo, primero que nada. El derecho a una justa distribución. El derecho a la capacitación en los trabajos. El derecho a condiciones dignas de trabajo y de vida. El derecho a la salud. El derecho al bienestar. El derecho a la seguridad social. El derecho a la protección de la familia. El derecho al mejoramiento económico y el derecho a la defensa de los intereses profesionales. Este podría ser, en principio, un buen plan, no para un gobierno, pero sí para la conducción de una central obrera. Recuerden, ¿no? Porque acá nosotros tenemos una CGT a la que le gusta hablar de cosas que le exceden en cuanto a decisiones y habla poco de aquello donde tendrían que plantarse como corresponde, pero nunca pudieron recuperar el pie o la vertical desde que voló el atril y eso les dañó la autoestima profundamente, ¿no? Estamos en un 1 de mayo donde vemos naturalizado el anuncio de que siguen aumentando el tren, el colectivo. Por supuesto, esta es una situación inflacionaria grave y en un contexto de explotación, porque cuando hay plena ocupación y el salario no alcanza, entonces hay explotación. Esta palabra dice mucho. ¿Por qué dice mucho? Porque permite describir una situación que, si no es descripta por esta palabra, pasa por otras
que son menos elocuentes o que incluso sirven para disimular el estropicio en el que vivimos, ¿no? Eso es muy habitual. Entonces te dicen, no, bueno, los sectores vulnerables. ¿Qué sectores vulnerables? Sectores vulnerados. Bueno, los sectores pobres, no, son empobrecidos. No están en esa situación por una cuestión climática, por la corriente del Niño, por el calentamiento global, por el agujero de ozono. No, no. Son decisiones humanas las que construyen una realidad que es ofensiva a los ojos de cualquiera que trabaje. Por lo tanto, sería interesante que empecemos a llamar a las cosas por su nombre. El otro día Cristina, del Teatro Argentino de La Plata, mencionó a la concentración empresaria como uno de los motivos de la inflación. Y la verdad es que habló de concentración. Esa concentración lo que permite es que existan monopolios, que existan oligopolios y que exista cartelización. Son tres palabras clave para atacar a los formadores de precio y su avaricia. Si no se las menciona, entonces el problema no tiene la gravedad que tiene o no se le asigna a ese problema la gravedad que tiene. Y por lo tanto tampoco la urgencia y por lo tanto tampoco la solución. Esto es lo mismo. Lo que está ocurriendo en la Argentina se llama explotación. Hay una explotación de los sectores del capital sobre el sector del trabajo. Y hay una dirigencia sindical que se dice peronista, que actúa como sidecar de los sectores patronales, pero no como punta de lanza de los reclamos obreros para recuperar eso que se consagró en los derechos de trabajadores ya por el año 1947. Esta es la situación. Porque en un punto, hablar del 1 de mayo y no hablar de estas cosas es hablar de un feriado. Y el 1 de mayo será muchas cosas, también un feriado. Pero fundamentalmente es un día en el que aquellos que nos ganamos la vida trabajando, pensamos a quién o de dónde vienen los derechos que tenemos, cómo los conseguimos, cuáles fueron las herramientas que permitieron que en algún momento la clase obrera soñara con un mundo más justo, y fundamentalmente a quién debemos rendirle honores y por quién tenemos que seguir luchando. El 1 de mayo puede ser una fiesta si los trabajadores están bien. Muchos criticaban, me acuerdo, el peronismo porque hacía la fiesta del trabajo. Y el tema es que cuando los trabajadores y las trabajadoras están felices porque se sienten tratados con dignidad, el 1 de mayo es una fiesta. Pero cuando lo que hay es explotación, no es una fiesta. Es la oportunidad de que aquellos, insisto, que son humillados en su vida por la falta de dignidad que implica ganar mucho menos de lo que corresponde para vivir con tranquilidad. Bueno, piensen y repiensen cuál es la fuerza que han tenido históricamente trabajadoras y trabajadores para dar vuelta a la taba. Un país unido por la radio.